Hola, bienvenidos a todos. Esta es la Coalición Internacional por la Paz. Esta es nuestra 63 reunión después de una reunión muy importante la semana pasada en el aniversario del bombardeo atómico de Nagasaki. Tuvimos un debate muy maravilloso y decisivo con 550 personas de 50 países diferentes de todo el mundo. Fue una reunión muy intensa. Creo que partiendo de ahí y llegando a esta reunión de hoy, el peligro de una guerra nuclear se ha vuelto aún más fuerte, si uno puede creerlo, se ha vuelto aún más intenso. Vamos a reunir a muchas personas diferentes hoy para discutir sobre esto. Quiero pasarle la palabra a Helga Sepp-LaRouche, la fundadora del Instituto Schiller y la iniciadora de la Coalición Internacional por la Paz. Adelante, Helga. Hola, permítanme saludarlos a todos. Hoy es un evento muy especial porque la escalada hacia una dinámica que, si continúa por esta trayectoria, solo puede llevar a una catástrofe, a una posible guerra nuclear, se combina con el claro esfuerzo de silenciar a todas las personas que se manifiestan en contra y culparlas de ser agentes de Putin, agentes chinos, y considero que esto es un insulto a mi inteligencia y a la de la mayoría de las personas, porque si no se puede comentar sobre la preocupación absolutamente bien fundada de que cierta política es de confrontación, no deja espacio para la negociación y la diplomacia, y si no se puede articular que uno se opone a eso por razones morales, por razones objetivas, entonces obviamente ya no estamos en un mundo de la democracia. Ahora, como verán, poco después de mis comentarios, Scott Ritter hablará sobre el allanamiento que ocurrió en su casa, que sí encaja en esta categoría. Volveré a eso en un segundo, pero la preocupación es la de una escalada, paso a paso, acercándonos a un punto sin retorno. Ahora, según han informado varios periódicos, en Estados Unidos se está debatiendo activamente, quizá ya se haya tomado una decisión de desplegar a los misiles aire-tierra conjuntos, los llamados JASSM, que una vez entregados a Ucrania, permitirán a los aviones de combate ucranianos lanzar misiles de 2.400 libras, que a su vez pueden llevar ojivas de 1.000 libras, con un alcance de casi 1.000 kilómetros, a una precisión muy alta y a una visibilidad mejorada. Así que esto hasta ahora había sido una tecnología que se había compartido solo con aliados muy cercanos, y varios aliados han encargado sistemas de este tipo, pero dárselos a Ucrania se supone que no va a dotar a los ucranianos de esa tecnología, sino también para influir en la decisión alemana de poner a su disposición el misil crucero Taurus, que Alemania ha rechazado hasta ahora porque temía que esto pudiera agravar la situación hasta una posible tercera guerra mundial. Ahora bien, hace poco Alemania ya permitió a los ucranianos utilizar misiles de largo alcance en la operación en el Kursk. Eso, repito, no es algo que determinaron los ucranianos, que es lo que se dice, pero creo que está muy claro que la entrada al territorio ruso, a la región del Kursk, no habría sido posible sin el asesoramiento tecnológico de la OTAN. La decisión, con toda probabilidad, la tomó la OTAN, y esto ha acabado, en esencia,
Probablemente durante mucho tiempo la opción de una solución diplomática, al menos esa fue la opinión de Dmitry Polyansky, el primer representante permanente adjunto de Rusia ante las Naciones Unidas, que básicamente dijo que Putin hizo una oferta muy generosa el 14 de junio cuando ofreció la arquitectura de seguridad eurasiática y en ese contexto ofreció una solución negociada para el conflicto de Ucrania. Así que eso ya no está sobre la mesa. Y como vimos, el asesinato del líder de Hamas, Haniyeh, también creo que básicamente destruyó la opción de una solución negociada para la solución de Gaza, a la espera de lo que salga de las discusiones de hoy en las que participan Qatar y Egipto, etcétera. Así que estamos en una trayectoria hacia la guerra. En Alemania se está renovando el debate casi a todo volumen sobre el Plan Operativo Alemania, que se describe como el total esfuerzo para preparar a Alemania para la guerra, para planificar el transporte rápido de 800,000 soldados a la frontera oriental, incluido el equipo, para prepararse para transportar una gran cantidad de heridos, de prisioneros de guerra y refugiados de los países bálticos y Polonia, para integrar el sistema médico en estos cambios trascendentales de los que hablaba Scholz. Básicamente, quieren educar a la población para que en el caso de la próxima guerra con Rusia, los soldados heridos tendrán prioridad sobre los pacientes normales. Podría darles muchos más ejemplos, pero hay el esfuerzo de convencer a la gente de que la guerra con Rusia es inevitable a más tardar en 2029. ¿Por qué debería ser en 2029? Es discutible. Pero tenemos que salir de esta trayectoria de alguna manera antes de que sea demasiado tarde. Ahora, quiero decir que hace 2 días tuvimos el 15 de agosto. Y ese fue el 53 aniversario de un anuncio muy fatídico del presidente Nixon, quien en esa fecha, en 1971, puso fin al sistema de Bretton Woods y declaró que el dólar se desacoplaría del patrón oro y que el tipo de cambio flotante reemplazaría a los tipos de cambio fijos. Y se anunciaron controles de precios y salarios, lo que básicamente representó una austeridad feroz. Ahora, mi difunto esposo, Lyndon LaRouche, fue el único economista del que tenemos conocimiento que dijo rotundamente que si se continuaba en ese curso, que fue el cambio hacia la maximización de ganancias y abandonar la inversión sólida en la economía física, esto llevaría a una situación de una nueva depresión, un nuevo peligro de fascismo, una nueva guerra mundial, a menos que optaran por un sistema económico completamente diferente. Ahora, el señor LaRouche fue una molestia para la élite angloamericana, porque no solo reconoció lo que significó ese cambio, sino que durante los siguientes 40 años, en cada giro del sistema financiero, en realidad, él puso el dedo en la llaga cada vez que se inclinaba más hacia la desregulación de los mercados, el que hubiera más ganancias, el que hubiera un mayor favoritismo para una pequeña élite en la cima y al mismo tiempo, él ofrecía alternativas. Ahora bien, esa fue la verdadera razón por la que cuando estaba teniendo éxito, tanto por asesorar al presidente Reagan con la iniciativa de defensa estratégica, como cuando su movimiento político empezó a tener éxitos electorales en 1986, se tomó la decisión de hacer una redada en nuestra casa el 6 de octubre de 1986. Cuando 400 agentes del FBI rodearon nuestra casa y, como descubrimos más tarde, tenían la orden de matar si las cosas
empeoraban lo que era la intención. Así que lo que estoy diciendo es que lo que le pasó a mi esposo o a nosotros, afortunadamente lo sobrevivimos. Fue un presagio de lo que le está sucediendo ahora a mucha gente. Y uno puede aplicar la cita de Martin Niemöller de que primero vinieron por los gitanos, luego vinieron por los socialdemócratas, luego vinieron por los judíos y luego por mí. Pero entonces no quedó nadie para defenderme. Si la gente nos hubiera defendido cuando pasó lo que le hicieron a mi difunto marido, probablemente no habríamos llegado a donde estamos ahora. Así que teniendo eso en mente y lo que está en juego, sería tan fácil que el mundo saliera de esta crisis volviendo a aplicar una política exterior estadounidense como la asociada con los padres fundadores, con John Quincy Adams, quien dijo que el propósito de Estados Unidos no era ir al extranjero a buscar monstruos extranjeros, sino formar una alianza de repúblicas perfectamente soberanas y trabajar juntos. Esta política podría ser revivida hoy muy fácilmente. Así que creo que ahora escucharemos sobre todas las crisis que se están llevando a cabo hoy, pero también sobre el que existe un nuevo sistema. Y si pudiéramos convencer a suficiente gente en Estados Unidos para detener este enfrentamiento geopolítico y el esfuerzo por mantener la hegemonía, lo cual ya no es posible de todos modos porque ya se ha desarrollado un mundo multipolar, sería muy fácil avanzar en la dirección de formar un nuevo paradigma. Y quiero decir que el BRICS Plus ofrece cooperación con cualquiera y creo que necesitamos explorar una solución real a la crisis, lo que significaría una solución a la crisis financiera, significaría renunciar a la geopolítica y reemplazarla con la cooperación entre naciones perfectamente soberanas y los 5 principios de coexistencia pacífica. Así que tengamos un diálogo con la idea de que tal vez tengamos solo un periodo muy corto de tiempo para evitar un curso que está extremadamente avanzado en el camino al desastre. Así que eso es todo lo que quería decirles al principio. Thank you, Ms. Helga Zepp-LaRouche, for that important overview. Gracias, Helga, por esta perspectiva amplia. Quiero reportarles que tenemos casi 350 personas en la sesión. Hemos recibido hostigamiento o interferencia. El correo electrónico que salió anteriormente ya no está funcionando, así que les estamos enviando otro enlace. Es muy importante que lo sepan y es muy revelador de la dinámica de la que estamos hablando, de hostigamiento y supresión, censura. Con esto, quiero presentarles a un gran amigo de Helga Zepp-LaRouche y nuestra organización. Scott Ritter es ex inspector de armas en la ONU y ex funcionario de inteligencia de la Marina de Estados Unidos. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Helga, Anastasia, Diane, José y todos los que me han invitado a participar en este foro. Quería estar seguro que pueden oírme. ¿Sí? Bien. Miren, como dijo Helga, estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Yo creo que enfrentamos una de las mayores amenazas existenciales a la existencia misma de la humanidad con esta amenaza pendiente de conflicto nuclear entre Estados Unidos y Rusia. Tenemos también una situación parecida en Oriente Medio, donde hay un potencial para un mayor conflicto, un conflicto más extendido entre Israel y sus estados vecinos, incluida Irán, que podría convertirse en guerra nuclear. Una vez salga de la lámpara ese genio de la guerra nuclear, no hay forma de detenerlo. Una vez que las armas nucleares se conviertan en componente
normal de las capacidades militares serán empleadas hasta que no quede nadie en el planeta ni para usarlas ni para ser destruido por ellas. Esta es una situación extraordinaria. Vengo hablando sobre el peligro de guerra nuclear desde hace bastante rato. Para que conozcan mi biografía, yo fui y me enorgullece mucho poder decir que fui el primer inspector de armas para el Tratado sobre Limitación de Armas Nucleares Intermedias. Yo llegué como parte del equipo de avanzada de inspección y cuando el tratado entró en vigor el 1 de julio, yo tenía que estar presente en el país. Mientras los otros venían llegando, yo ya estaba. Pero aparte de jactarme de todo eso, yo hice parte del equipo que por primera vez en nuestra historia se deshizo de toda una categoría de armas nucleares. Los proyectiles crucero, los proyectiles de alcance medio, y esto hizo más seguro al mundo y se inició un proceso de limitación de armas nucleares que no impidió la existencia de las armas nucleares, pero sí redujo el inventario. Hoy ya no nos encontramos en esa trayectoria y el control de las armas no solamente ha pasado a la historia, sino que se ha reanudado la carrera armamentista con creces. Se calumnia a quienes proponen el control de armas y la paz ya no se invoca ya la paz, se invoca la guerra. Esto es una muestra de lo que ha sucedido en los Estados Unidos. Como decía el presidente Eisenhower en 1961, que la democracia está contaminada por una corrupción en el Congreso. Somos adictos a la guerra. La economía necesita la guerra para que Estados Unidos pueda seguir existiendo. Siempre anda en busca de conflictos militares que alimenten el complejo militar industrial. Y si uno habla en contra de esto, se le identifica como enemigo. A mí me han marcado como enemigo de los Estados Unidos. La semana pasada me allanaron mi morada, no 400 agentes federales como en el caso de LaRouche, pero sí unos 40, por un delito que nunca cometí. Se me acusa de no registrarme como agente extranjero bajo la ley de registro de agentes extranjeros. ¿Por qué no me registré? Porque no soy agente extranjero, soy periodista, soy un estadounidense leal y cumplo con mi compromiso exclusivamente con los Estados Unidos. Y yo, como una persona que ha tomado juramento bajo la Constitución de defender a la patria de enemigos tanto internos como externos, debo decir que los que allanaron mi hogar la semana pasada son enemigos de la Constitución de los Estados Unidos porque han violado mis derechos humanos en pos de suprimir la libertad de palabra. ¿Qué temen? Temen que yo desmienta las falsedades que se propalan en cuanto a la guerra de Ucrania. Todas las mentiras que se dicen sobre Rusia que alimentan la rusofobia para nublar el criterio de los americanos y que no puedan discernir por sí mismos si Rusia es amigo o enemigo. Se les ha puesto en mente, se les han metido en la cabeza que Rusia es un enemigo. Este es el modo operativo que el Departamento de Justicia, el FBI, pretende imponernos. Quiero recordarles a todos que la libertad de expresión es simplemente eso, libertad de expresión. No se puede, no se puede suprimir. Y se tiene que defender el derecho a delatar las falsedades que propala el gobierno. Tiempo atrás, el gobierno estadounidense intentó suprimir la circulación de los documentos del Pentágono por parte de Daniel Ellsberg. Él filtró los documentos del Pentágono al Washington Post, al New York Times, y el gobierno intentó
impedir su circulación, pero la Corte Suprema determinó que el gobierno estadounidense no tiene derecho de suprimir tal información debido al principio constitucional de la libertad de expresión. El magistrado Hugo Black, en esa época, en su dictamen, dijo que la principal responsabilidad de la prensa libre es el deber que tiene, de impedir que parte alguna del gobierno engañe a la gente y la envíe a tierras distantes a morir en el campo de batalla. Es su deber impedir que ningún elemento del gobierno derrote a la población. Pero entendemos, claro, hoy el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Biden, han reconocido que están prohibiendo información que saben, están difundiendo información falsa para moldear el discurso público. El pueblo de los Estados Unidos está siendo engañado por el gobierno en cuanto a la guerra de Ucrania, y debido a esta guerra existe el peligro de una guerra nuclear. Por esto la prensa tiene el deber de delatar estas impropiedades. Es lo que hago yo, es lo que hace Helga, y les voy a poner al día de lo que viene sucediendo. Como dice Helga, la gente se organizó. Si la gente se hubiera organizado en torno a las ideas de Lyndon LaRouche cuando fue allanado su movimiento, tal vez no estuviéramos en la situación actual. A mí no me importa que piensen mal de mí. Mi juramento no fue ser amigo de todos, sino ser fiel a la Constitución de los Estados Unidos, que está bajo asalto. Y lo que me están haciendo a mí, se lo pueden hacer a cualquiera. Si se permite que el Departamento de Justicia y el FBI pueda criminalizar a la prensa libre, entonces la primera enmienda está muerta, y con ella la Constitución. Esto es un asunto existencial para la supervivencia de los Estados Unidos y del mundo libre. Y por eso todo el mundo tiene que congregarse en torno a esta causa, no por Scott Ritter, sino por la libertad de prensa en todo el mundo. Gracias, Scott. Estoy de acuerdo contigo. Esto realmente es relativo a defender la verdad, y si se persigue a quienes dicen la verdad, esto se irá poniendo peor. Voy a pedirle a Dennis Small que nos pase un video en el que se explica lo que le sucedió a LaRouche en voz del ex procurador general estadounidense Ramsey Clark. La redada del FBI a Scott Ritter y más gente que ha enfrentado esto, como Helga mencionó, hubo 400 personas del FBI que, entre otros agentes y la policía, que redaron la casa de Helga y Lyndon LaRouche en 1986 en Virginia, y la única razón por la que el Marshal, que había recibido órdenes de disparar si fuese necesario, y la única razón por la que no actuó así fue debido a los documentos que enviamos. LaRouche y varios de sus asociados, sin embargo, fueron enjuiciados por crímenes que nunca llevaron a cabo, que nunca cometieron. En el juicio rápido de Alexandria, a mí me pusieron en juicio junto con Lyndon LaRouche. A LaRouche le dieron una sentencia de 15 años. Él estuvo 5 años en la cárcel, y otros compañeros recibieron sentencias y estuvieron 10 años en la cárcel. En el caso de Scott Ritter, como periodista, están atacándolo por decir la verdad. Y en el caso de LaRouche, debido a que él previó la crisis global en torno al sistema financiero, especialmente en torno a la fecha de 1971 de las acciones de Nixon que Helga mencionó. Nosotros sabemos que quien estuvo detrás de estos ataques contra LaRouche en 1981
1982, mientras el sistema financiero estaba derrumbándose y LaRouche estaba hablando con el presidente de México, López Portillo, sobre opciones. Henry Kissinger escribió un memorando, una carta personal al director del FBI, William Webster, que aquí y se conoce como Querido Bill, esa carta, y donde él dice, por favor, inicie una investigación de Lyndon LaRouche. Hay mucho más que se puede decir, así que les paso ahora un video que se hizo después de que LaRouche fue encarcelado. Esta fue una reunión el 31 de agosto a septiembre de 1995 en Viena, Virginia, del Tribunal Internacional sobre la mala conducta del Departamento de Justicia. Verán extractos breves del señor Lyndon LaRouche sobre la causa, las principales causas de por qué nos atacaron, y también escucharán a Ramsey Clark, quien es el ex procurador general de Estados Unidos bajo Lyndon Johnson y también fue el abogado de apelaciones de Lyndon LaRouche. In 1982-83, there were two things which greatly excited my enemies. Number one, I had been involved in 1982 in presenting a proposal which is based on my forecast in the spring of 1982 that a major debt crisis would break out in South America, Central America, and the expectation that Mexico would be the nation that would have a debt crisis. I've been involved with many of these countries and personalities in them in projecting alternatives to this kind of inequitable system where colonial nation had been replaced as a term by debtor nation. And the debt of South America, Central America was largely illegitimate, that it was a debt which had not been incurred for value received, but had been done under special monetary conditions under the so-called floating exchange rate system, where bankers would come to a country, the IMF in particular, and say, we just wrote down the value of the currency, we're now going to refund your financing of your foreign debt, which you can no longer pay on the same basis as before. So I propose that the debt crisis be used as the occasion for united action by a number of governments of South and Central American countries to force a reform in the international debt relations and to force a reform within international monetary relations. This report was entitled Operation Juarez, largely because of the relationship of President Lincoln to Mexico during the time that Lincoln was president, with the idea that it was in the interest of the United States to accept and to sponsor such a reform, to assist these countries in the freedom to resume development of the type which they had desired. And this report was published in August of 1982, ironically a few weeks before the eruption of the great Mexico debt crisis of '82, and was presented also to the U.S. government, the National Security Council, for the President's information at that time. There was some effort on the part of the President of Mexico to implement my proposal in the initial period of the debt crisis. He had at that time some support from the President of Brazil and the government of Argentina. But under pressure from the United States, the government of Brazil and Argentina capitulated, and President Jose Lopez Portillo, the President of Mexico, was left, shall we say, hanging out to dry. As a result, in October of 1982, he capitulated to the terms which were delivered to his government and people around him by people such as Henry A. Kissinger, who made a trip to Mexico at that time to attempt to intimidate the Mexicans to submitting to these new terms. We have, in my view, a system of injustice whose center is within the Department of Justice, especially the criminal division of the U.S. Department of Justice. The problem lies not with one administration or another, though one administration or another may act more positively or more negatively. We have an out-of-control Justice Department, in my view, where the rot is not in the appointees as much as it is in the permanent bureaucracy.
We have a permanent sickness in the permanent bureaucracy of part of our government. In my case, when the time came that somebody wanted me out of the way, they were able to rely upon that permanent injustice in the permanent bureaucracy of government to do the job. Always there's that agency inside the Justice Department which works for contract like a hitman when somebody with the right credentials and passwords walks in and says, we want to get this group of people or we want to get this person. My case may be, as Ramsey Clark described it, the most extensive and the highest level of these cases in terms of the duration and scope of the operation. So my case is important in the sense it's more extensive, it's more deep-going, long-going. But when it came to getting me, it was the same apparatus that I find, in my opinion, was used in these other cases. And that until we remove from our system of government a rotten, permanent bureaucracy which acts like contract assassins, using the authority of the justice system to perpetrate assassination, this country is not free, nor anyone in it. But in what was as complex and pervasive a utilization of law enforcement, prosecution, media, and non-governmental organizations focused on destroying an enemy. This case must be number one. There are some where the government itself may have done more and more wrongfully over a period of time. But the very networking and combination of federal, state, and local agencies, of executive and even some legislative and judicial branches, of major media and minor local media, and of influential lobbyist types, the ADL preeminently. This case takes the prize. The purpose can only be seen as destroying. It's more than a political movement. It's more than a political figure. It is those two. But it's a fertile engine of ideas. A common purpose of thinking and studying and analyzing to solve problems regardless of the impact on the status quo or on vested interests. It was a deliberate purpose to destroy that at any cost. Thank you. Gracias. Gracias por ese video. No sé si deseas agregar algo al video, Dennis Small, aunque yo diría que eso lo cubre todo. No, yo creo que conviene seguir con nuestro siguiente orador. Yo estoy seguro que Ray McGovern tiene mucho que decir al respecto. A continuación tenemos a Ray McGovern, ex analista de la CIA y cofundador de la organización de veteranos profesionales de inteligencia por la cordura, VIPS, según el inglés. Gracias. Gracias, Scott, por iniciar tan óptimamente esta conversación. La idea que Scott y yo, y muchos de ustedes,
tenemos un solo juramento solemne, que es defender y fortalecer la Constitución de los Estados Unidos contra cualquier enemigo interno o externo. Esto es importante para Scott y para mí. Quiero darle las gracias a Scott por dar cuenta muy detalladamente de lo que le sucedió. Podemos ver hoy la noticia sobre Scott Ritter. Yo la leí en Consortium News. Yo tengo una queja sobre Scott, y es que escribe más rápido que lo que yo puedo leer, y escribe cosas muy sensatas. Scott y yo nos conocemos de tiempo atrás. Yo le conocía por su reputación cuando fue inspector, jefe del equipo de inspección de armas en Irak, el cual comprobó que no existían las tales armas de destrucción masiva. Scott intentó sacar esta realidad a luz antes de que ocurriera la invasión de Irán. Había un británico que había sido ministro anteriormente, nos invitó a Scott y a mí a hablar con sus colegas, porque él creía que sus colegas realmente tenían algún interés en lo que son las armas de destrucción masiva, y fuimos, pues, tomamos un vuelo y tratamos de hablar con los colegas de este parlamentario británico, pero no tenían ningún interés. Por varios días lo intentamos, pero no conseguimos que los parlamentarios pudiesen prestar atención. Y Michael Mitchell, nuestro amigo, no pudo persuadirlos. Pero cuando regresamos a casa, regresamos en vuelos separados. Nadie me detuvo, nadie me preguntó nada, ni tampoco, que yo sepa, molestaron a Scott. Eso fue en el 2003. ¿Cuán lejos hemos llegado? Esto me llamó la atención cuando pensaba en el asunto. Yo mencioné el juramento a la Constitución, que es algo más que una simple fórmula verbal. A aquellos de ustedes que no sean estadounidenses o incluso algunos ciudadanos estadounidenses, quizás este repaso de cómo se estableció la Constitución y cómo fue fortalecida con la Carta de Derechos Humanos sería útil. Mucha gente sabe que John Madison y George Mason construyeron la Constitución con ayuda de Jefferson y otros, pero ellos fueron los principales autores. De hecho, Mason escribió la mayoría de la Constitución. George Mason vivía muy cerca de donde yo vivo, en el norte de Virginia. Cuando por fin se obtuvo una unanimidad para firmar el borrador final, muchas gracias, George Mason. Le dijeron, vamos, y George Mason les dijo, lo siento, no puedo firmar esta Constitución. Le dijo a James Madison, y Madison le dijo, ¿qué quiere decir si tú lo redactaste casi todo? Y Mason dijo, no la puedo firmar porque no incluye una carta de derechos. Vaya, no consagra la libertad de expresión, la libertad de allanamientos arbitrarios. En aquella época había caballeros que cumplían su palabra. Entonces Madison miró a Mason y le dijo, oye, si la gente se da cuenta, mira, te prometo, le dijo, yo te prometo que pondré jinetes a recorrer toda la costa atlántica y lograr que se ratifique esa Carta de Derechos si tan solo tú, por favorcito, nos firmas la Constitución. En esa época la gente cumplía su palabra y en pocos años se ratificó la Carta de Derechos y se incorporó a la Constitución. Ahora, la libertad de expresión, como acaba de decir Scott, es un principio muy claro, pero había otro punto que los
autores de la Constitución y los fundadores de la República también consideraban sagrado, y es el allanamiento ilícito, porque cuando uno está ocupado por una nación colonialista, como lo estuvo Estados Unidos durante el reino del Imperio Británico, se puede allanar su morada, se le pueden retirar su propiedad. Ellos no tenían eso, así que la cuarta enmienda es quizás la segunda en importancia después de la primera. Si mal no recuerdo, dice el derecho de la población de estar a salvo de incautamientos y allanamientos. Este derecho no se violará y no se emitirán autos de detención, órdenes de arresto, salvo como sean aprobados por declaración jurada y decisión judicial en que se describa con exactitud el lugar que se allanará y las personas y los objetos que se buscan. Fin de cita. Ahora, quizás puedan ustedes convencer a un magistrado de la Corte Superior de Nueva York, en el caso del FBI. Esto fue lo que le sucedió a Scott. Esta cuarta enmienda es tan importante como la primera. Ella garantiza que no se allanen nuestros hogares o que se incauten o confisquen nuestras pertenencias. Y otra cosa que está muy clara, la rusofobia realmente es una plaga tóxica. Yo la conocí de niño cuando el senador Joseph McCarthy usó la rusofobia con extremada animadversión. Pero ahora es peor, podemos comprobarlo por testimonio judicial e intercambios de correo electrónico. Podemos probar que en el 2016 el Partido Demócrata avivó la rusofobia bajo el liderazgo de Barack Obama, cuando por primera vez dijo que los rusos habían hackeado, se habían infiltrado al sistema electrónico de la Comisión Nacional del Partido Demócrata, afirmación que fue confirmada por una organización privada que se contrató para investigar el supuesto hackeo. Aquí una parte, yo estuve almorzando con unos grandes amigos ayer y les pregunté, ¿cuántos de ustedes creen que los rusos hackearon al Comité Nacional Demócrata y facilitaron el éxito electoral de Donald Trump? Y todos dijeron, pues desde luego, por Dios, que sí lo hicieron. Y yo les dije, no es cierto. ¿Y por qué estaban convencidos? Pues por la influencia de los medios. Y les remití a un artículo que escribí hace una semana donde dice el papel de la influencia. Dice que la rusofobia sigue superviviendo como un monstruo de la ciencia ficción que resiste cualquier cohete, proyectil, etcétera. ¿Por qué? Que sobrevivió a todas esas amenazas. ¿Por qué lo están reavivando ahora? Pues prepárense, gente. Lo están reviviendo ahora para que tengamos pero mucho miedo de Rusia en caso de que suceda algo en Ucrania y se les esté yendo al traste la operación en Ucrania, como está sucediendo ahorita mismo que hablamos. Quiero concluir con algo que traigo de mi antigua profesión, mi disciplina, de no solamente el análisis de imágenes o intercepciones o informes muy sofisticados de agentes de inteligencia, sino también declaraciones públicas de líderes soviéticos y rusos. Esta cita es de ayer. ¿Por qué quiero leer un extracto? Porque no lo van a ver ni en el New York Times ni en el Washington Post. ¿Será importante? Pues yo simplemente les digo, escuchen y decidan ustedes si es importante. Fue escrito por Dmitry Trinin, quien era el jefe de la Fundación Carnegie en Moscú, o sea, una personalidad muy respetada en medios tanto de Estados Unidos, occidentales y en Rusia misma. Y miembro de la Fundación Carnegie decidió informar al pueblo ruso lo que está sucediendo. Esto fue lo que publicó ayer y no lo verán en ninguna otra parte. Seré breve. Es un artículo muy largo sobre la manera en que
deben responder los rusos a lo que describen Scott y Helga como estas nuevas armas, estos nuevos arreglos con Ucrania. Y lo que dice Trenin es que la esperanza es esperanza, pero está claro que Rusia ya ha agotado su reserva de advertencias verbales. Las acciones hostiles del adversario no llamaban a condena, merecían una respuesta apropiada. Estamos hablando de los aeródromos en Polonia, a donde se están guardando los F-16 para transferirlos a Ucrania y posiblemente Finlandia para impedir los embarques por el Golfo de Finlandia. La posibilidad de un cruce del estrecho entre Suecia y Kaliningrado, una respuesta dura en las primeras fases de estos esquemas de hostilidad tiene más posibilidades que una escalada enérgica demasiado tarde. Una respuesta temprana y enérgica. Desde luego que la posición más fuerte para Rusia es la proactividad, adelantarse a los hechos. Y para llevar a cabo una estrategia preventiva, desde Moscú, Moscú no debe solo reaccionar a los pasos escalatorios del enemigo, sino tomar la iniciativa estratégica. Punto final. Esto es nuevo. ¿Les parece importante? Tuning es importante desde claro que sí, es una personalidad no solamente muy respetada en el mundo académico, sino en el Kremlin también. Lo que él está diciendo es que ellos tienen que obrar primero, no pueden estar respondiendo constantemente. Hace un tiempo el Kremlin habló de del uso de armas nucleares tácticas, no estratégicas, armas nucleares de bajo rendimiento. Tan solo para recordarnos que ellos también cuentan con tal armamento. ¿Qué estoy diciendo? Pues que ya las negociaciones se están descontando. El Kremlin había propuesto negociaciones y de ahora en adelante, hasta las elecciones de noviembre, todo se vale en el amor y la guerra. ¿Qué sucederá cuando se diezme a todas estas tropas ucranianas que invadieron Kursk? ¿Qué sucederá cuando Rusia tenga libre acceso a Ucrania occidental en un frente de batalla que se extiende por miles de kilómetros? No sabemos, pero hasta donde le compete al Kremlin, ellos van a tomar la iniciativa. No van a dejar de responder posteriormente. Abróchense pues los cinturones de seguridad. Esta va a ser una respuesta proactiva, anticipada, a una amenaza de gente que no sabe nada sobre la guerra y solo temen la pérdida de las elecciones. Ya les hablé sobre Tony Blinken, sobre Jake Sullivan, y el presidente mismo, ninguno de ellos ha prestado servicio militar. Este es el peligro, no solamente internamente, las amenazas a la Constitución, sino una Rusia que cada vez más adoptará acciones más proactivas en Ucrania y también contra lo que podamos hacer en Irán. Lean, pues, lo que escribió Scott sobre su situación personal. Está sumamente bien escrito. Como les digo, él escribe más rápido que lo que yo puedo leer, pero ahora ya pueden leer ese artículo en Consortium News. Y muchas gracias por permitirme este breve comentario. Gracias, Rey. Siempre un gran placer contar con tu compañía. Le pediré a Helga Zepp-LaRouche. Scott Ritter no se pudo quedar en la reunión. Él tiene más actividades programadas y tiene que ausentarse. Así pues que por ahora, Helga, si tú tienes algo que quisieras responder. Bueno, en vista de que tanto Scott como Ray se han referido a la Constitución de los Estados Unidos como el foco de la lealtad de los estadounidenses. Cuando yo
A propósito de esto, cuando fundé el Instituto Schiller en 1985, el documento que a mí me pareció más importante para expresar los ideales del Instituto Schiller fue la Constitución de los Estados Unidos, y nosotros elaboramos una nueva declaración de independencia propuesta por el Instituto Schiller para abarcar un concepto muy importante, que es la inclusión de del tercer mundo, de un pronunciamiento contra la ocupación colonial de los países del tercer mundo. En otras palabras, si ustedes ven la carta del Instituto Schiller, verán que es casi idéntica a la Constitución de los Estados Unidos con estos nuevos agregados. O sea que estamos luchando por la misma causa. Me parece que el peligro de la amenaza a nuestra libertad y nuestra búsqueda de la felicidad, el peligro del fin de la democracia realmente es paradigmática. En la Constitución alemana, por ejemplo, esa cuarta enmienda no existe. Hay conceptos parecidos, pero en este momento el ministro del Interior está tratando de introducir leyes que le permitan a las autoridades hacer allanamientos arbitrarios, ilícitos, e investigar a ciudadanos que estén publicando información de fuentes públicas, o que estén promoviendo la paz, y retirarles cualquier derecho de expresión. Y este es una gran amenaza a la democracia. Y este es un peligro que ocurre donde quiera que se pretenda suprimir una opinión, cualquier opinión, la que sea. El peligro es increíble porque en la OTAN ya han decidido que ya no hay límites, ya no hay líneas rojas, ya han violado tantas líneas rojas que ha puesto Rusia, que ya esta es una narrativa. Esta idea es el factor más peligroso, porque cuando se llegue a cruzar esa línea roja, ya no existen los interruptores, los fusibles para detener, para impedir que se disparen esas medidas preventivas. Luego, no me sorprendería que hubiese acciones cinéticas en el frente que inviten a un nuevo nivel de intervención estadounidense de la OTAN. Yo creo que estamos en el mayor peligro que jamás hayamos visto. Y repito que tenemos que escalar estos esfuerzos con una unificación de los movimientos de paz. Y así complemento las afirmaciones de Scott y de Ray. Scott, si acaso estás todavía en la sesión, si deseas decirnos algo de despedida. Bien, de nuevo, Helga, muchas gracias. Ray y tú y todos los que están participando en esta sesión, estamos proclamando lo mismo. Todos enfrentamos tiempos muy peligrosos. Nosotros, como ciudadanos de cada uno de nuestros países, ciudadanos del mundo, queremos que la humanidad sobreviva y florezca. Y si hablar en defensa de la humanidad nos hace enemigos de quienes se alimentan del terrorismo contra la población, y no hay mayor terrorismo que la amenaza de guerra nuclear. Y sí tenemos que juntarnos. Una de mis frustraciones eternas es que el llamado movimiento pacifista no ha podido aglutinarse en una singularidad capaz de imponer su voluntad por la vía democrática. Los otrora activistas de la paz incluso acaban por hacer más mal que bien, porque con sus riñas internecinas y lucha de facciones
crean oposición, se oponen al éxito. Yo estoy organizando una manifestación el 28 de septiembre. Es un meeting por la paz y estamos tratando de convertirlo en lo que yo llamo Operación DOD. Es un reto al pueblo de los Estados Unidos. ¿Qué están dispuestos a hacer para salvar la democracia, salvar a los Estados Unidos, salvar al mundo? Tenemos una elección que viene en noviembre y parece que la mayoría de los Estados Unidos ya regalaron su voto. Dicen, yo voy a apoyar a este, voy a apoyar a aquel, pero nos quedan apenas pocos días para que ellos tengan que ganarse ese voto, no simplemente regalárselo. ¿Y cómo se les obliga a ganarse el voto? Pues se hace poniendo en primer plano estos imperativos. En el caso de la operación DOD, voy a tratar de convertir la guerra nuclear en un tema principal de las elecciones y que la ciudadanía decida no votar ni por demócratas ni por republicanos, sino por un candidato que respete nuestro voto, formulando una estrategia sensata para apartarnos del camino a la guerra nuclear. Este es mi objetivo. Por lo visto, al FBI no le gusta. El Departamento de Justicia no quiere que haya tal cosa. Y les puedo citar al almirante Farragut en la Guerra Civil, quien decía, al diablo los torpedos, a toda marcha hacia adelante. Muchas gracias, Helga, por permitirme hablarles. Ha surgido una pregunta inmediata que quería mencionar Dennis Speed. Es una pregunta que le hacen a Scott. ¿Quiere que se la haga de una vez? Sí, sí. Bien. Bien. Esta pregunta es para usted, Scott, pero también a Ray y a Helga. Ahora, lo que viene sucediendo, y me alegro, Ray, que tú hablaste, Scott, que hablaste de tu manifestación del 28 de septiembre. Ya sea que hablemos de Larry Wilkerson o Larry Fritz de la Fundación Eisenhower para la prensa, todo lo que hacen ustedes, Scott, Larry Johnson, Richard Bini. Ahí es donde hemos visto voces, digamos, que vienen del interior, que estuvieron en el seno de estos medios. Pero al mismo tiempo tenemos que atraer gente no solamente de todas las corrientes, sino algo que mencionó Helga, que les quiero repetir, el concilio de la razón. Sumamente importante. Tenemos que encontrar un flanco, un lugar, un talón de Aquiles para responder al enemigo. Y una de las cosas que ha surgido en respuesta a este llamado de la Coalición Internacional por la Paz fue que Larry Wilkerson y Dennis Kucinich jugaron un papel fundamental para ayudarle a los activistas a entender la naturaleza de lo que combatimos. Pero lo importante es que se requiere más. Si vamos a intervenir, tenemos mucha gente participando hoy y estamos creando redes muy importantes, muy efectivas, pero yo quiero que sean ustedes que están allá. Ustedes son el frente. El trabajo de ustedes es equivalente a lo que sucedió en torno a la batalla por la libertad de Julian Assange. Eso fue un movimiento que tuvo repercusiones y condujo a resultados. Ustedes que enfrentan directamente la realidad de lo que ocurre en Ucrania, que ustedes han experimentado en primera persona, tanto tú, Scott, como Ray, ayúdennos, como ya se ha dicho. ¿Qué creen ustedes que se necesita? Nosotros hablamos de una especie de un concilio de más alto nivel, de gente muy encumbrada intelectual y políticamente, pero quisiéramos saber, desde el punto de vista de ustedes, en vista de sus circunstancias, todos ustedes están en la misma lista de persecución y ustedes fueron los que declararon la lucha hace 2 años. ¿Y acaso puede alguno de ustedes o ambos dar respuesta? Vaya.
El motivo de mi sonrisa es que yo soy la persona menos política que usted pueda conocer en la vida. No tengo ninguna inclinación a contender por un cargo público. Yo solo quiero servir a mi país como simple servidor y efectuar una tarea muy sencilla de tratar de confiar en los gobernados a hacer lo correcto ante el gobierno, o sea, confiar en que los gobernados sean quienes disciernan y seleccionen sabiamente a quienes los representarán en cargos públicos. Quiero creer que todo quien se considere americano, pues como decimos estadounidense, se unan en pos de este principio constitucional por defender la República Constitucional. Lo que he hallado es que nos han fallado en ambos niveles. El gobierno definitivamente nos ha fallado, 100%, en todos los niveles, y ahora está llevando a cabo un asalto frontal a la Constitución de los Estados Unidos. Yo no sé cuál será el desenlace de esta batalla, pero sí les puedo decir que siempre escogemos a los que no son. Yo no soy político, yo soy infante de marina. ¿Y saben ustedes lo que hacen los infantes de marina ante una situación como esa? Le ponemos la bayoneta al fusil y nos volvemos hacia nuestros camaradas en guerra y proclamamos: lucharemos hasta la muerte, nunca nos rendiremos, esta es la batalla de nuestras vidas, porque de esto depende. En una operación de los infantes de marina donde se ordenó morir, si es el caso, para defender la Constitución. El primer orden del día es: esta es la batalla por la que yo lucharé y si es necesario moriré. Ojalá que no, pero así es de grave esta situación. El Departamento de Justicia se metió con el que no era, se metió con el infante de marina que no era, y yo voy a pelear. Y como no soy político, voy a necesitar ayuda de gente más inteligente que yo. Aquí está lo difícil. El pueblo de Estados Unidos también ha fallado. Ahora estoy preparando un artículo con el título tentativo "Zombies americanos", porque es en lo que se han vuelto nuestros conciudadanos. Se nos olvidan los principios fundamentales de la Constitución, donde dice que nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, supuestamente debemos garantizar que el gobierno sea del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, pero en cambio confiamos en los medios y en intereses, en élites especiales para que velen por nosotros, para que defiendan nuestros intereses, y permitimos que estos intereses particulares financien a los políticos, y luego nos preguntamos por qué los políticos los representan a ellos y no a nosotros. Y es porque hemos desconocido la advertencia del presidente Eisenhower sobre el peligro del complejo industrial militar y todo el efecto que tendría ese complejo, el perjuicio que causaría a la Constitución. Y por aquí está la cautela que les aconsejo. Yo considero que la idea de que la mala información o la desinformación es una amenaza a la democracia. ¿Por qué? Porque en el momento en que usted le dicta a alguien esto es desinformación o mala información, usted puede moldear el discurso público, puede silenciar a las voces de disensión. Si el gobierno, si las autoridades pueden decir esto o aquello es desinformación o mala información, nos roban esa capacidad de criterio, de juicio. Yo creo que la población estadounidense está preparada para discernir independientemente qué ideas son más persuasivas. Yo creo que la mejor respuesta a la mala información y a la desinformación es información mejor. En lugar de silenciar a la gente, proporcionar información mejor. Cuando nos juntamos en grupos como este, a veces me preocupa que parecemos ser elitistas nosotros mismos, como si dijéramos que nosotros sabemos más que nadie, que conocemos la verdad absoluta y por tanto estamos
de esta forma caemos en el mismo narcisismo intelectual, en la misma arrogancia que afecta al gobierno. Yo creo que tenemos que encontrar una mejor forma, no solamente de conglomerarnos, de juntarnos para tratar estos temas, sino de facultar, de darle a la población la capacidad, no solo la capacidad de entender lo que se tiene que hacer, sino también el tiempo necesario para considerar la información y decidir qué hacer con ella. Yo creo que esta es una lucha eterna y a veces es el enlace, el eslabón perdido, porque excluimos a otros de nuestra esfera de acción al pensar que nosotros mismos somos los poseedores de la verdad absoluta. Y quizás sea así, pero aún hoy mismo, si excluimos a otros de participar en esta discusión, estamos tomando la misma actitud que el gobierno, que dice, confíen en nosotros, nosotros somos dueños de la verdad. Yo creo que todos, cada quien está haciendo están emprendiendo acciones maravillosas, pero tenemos que también aprender a confiar en la población. Gracias, Scott. Y muy brevemente me gustaría pedirle a Ray y a Helga si desean responder. Y también Jack Gilroy tiene un anuncio oficial de la Organización Veteranos por la Guerra y también y quiero hacer un llamado a todos a apoyar la manifestación que está organizando Scott para el 28 de septiembre. Díganos, por favor, cómo podemos en el futuro inmediato ayudar a sacar adelante esta iniciativa. Adelante, pues, Ray, si quieres contestar, y luego Helga. Oh, you're muted, Ray. I see your time. Veo que estás tratando de hablar, pero tu micrófono está apagado. La política, decía mi abuela irlandesa, decía, no te metas en política, eso es un negocio sucio. Y desde luego tenía razón. Pero la búsqueda de la verdad necesariamente nos convierte en el blanco de los políticos, ya que ellos viven de distorsionar la verdad. Y podemos citar a Julian Assange, quien decía, si las guerras pueden ser iniciadas por las mentiras, se pueden terminar con la verdad. Lo que tenemos que hacer es desenmascarar estos intentos de pintar a Rusia y a Putin en persona como los nuevos nazis, que no lo son. Lo que tenemos que hacer es prestar atención a la información que ya está disponible por testimonio jurado que desmiente todo el tramado de Russiagate, el escándalo sobre la la intrusión rusa. Cuando me preguntan por qué haces tanto énfasis en Russiagate, les digo, porque Rusia tiene armas nucleares. ¿Entendido? Bueno, me parece que tal vez no. Pero la gente tiene que librarse de esa idea de que Rusia es el enemigo. Ahora, yo recomendaría que intentemos clavar una estaca en el corazón del vampiro de Russiagate. Por favor, miren el artículo de Consortium News del 8 de agosto, nuestro artículo, el último intento de desenmascarar a estas prostitutas de los medios que falsifican la realidad. Y en último, y también podría citarles el ejemplo de Aaron Bushnell y para nuestro público extranjero, quizás no sepan que este fue un aviador de la Fuerza Aérea que se autoinmoló en frente de la embajada israelí hace unos meses, antes de prenderse fuego, después de haber atestiguado lo que él vio en términos del genocidio en Gaza, y usó ese término muy bien fundadamente. Esto se aplica en todas partes, también en Ucrania. Lo que digo es esto. Él dijo, muchos nos preguntamos, ¿qué haríamos? ¿Qué haría yo si hubiera vivido durante la esclavitud o durante el racismo del sur, bajo la ley Jim Crow o el apartheid? ¿Qué haría yo si mi país estuviese cometiendo genocidio? La respuesta es, lo estás haciendo ahora mismo. Lo estamos haciendo o no haciendo ahora mismo, pero hagámoslo.
thank you, Ray. Gracias, Ray. Very true. Helga, would you like to say anything Muy before we cierto. continue? Helga, ¿deseas agregar algo antes de Briefly, seguir? Muy both brevemente. you, Ray, and Scott, Tanto you have tú, pointed to Ray, the fact como that Scott Germany señalan el could hecho be the de country which could que stop this if the Alemania es el citizens país would have que the podría courage to detener todo esto oppose si los these ciudadanos policies. tuviesen el And, coraje, Scholz la declared valentía after the NATO de summit that the oponerse United States a made la the decision política to put de medium-range que missiles después de into la Germany. cumbre de Now, la if OTAN, los that Estados Unidos is tomaron la decisión happening, de if they poner make proyectiles de Germany the alcance launching intermedio en pad, Alemania. the battlefield, Si and the nuclear grave, se permite esto, because there will be nothing Alemania left será el if it principal ever comes to terreno a nuclear en war que of se Germany. desenlazará And I want to invite both of you la guerra to nuclear keep y no helping quedará me to nada del wake up territorio the alemán. Quiero German people. invitarlos a todos Both of you a have un done that. esfuerzo máximo Scott, por you in despertar particular made a la a very población alemana, particularmente nice tú, video Scott, by hiciste attacking the un German video missile, has muy put bueno all atacando a the los kepi over his ciudadanos head and eyes and ears, because que if se the están Germans would wake up, it would tapando really los make ojos y the los difference. oídos, And porque just now, la, you said it in the context of the la Nord posición de Stream Alemania pipeline. realmente puede Just marcar now, la the Wall diferencia, Street Journal como hemos reported that, visto con el caso del Zelensky was the oleoducto one who gave the de order or knew about it, Nord Stream. Están and diciendo the que German former Zelensky fue el BND, que dio la orden CIA kind of y chief, said, los oh no, this is now a alemanes Russian false flag, because dicen they are ahora que perfect masters in making false flags about something. fue una So I falsa would bandera like rusa to porque ask ellos both of son you, keep los helping me maestros, to los shed expertos en light la on that creación matter, de banderas because a falsas. lot depends on it. Y tenemos que esclarecer todo esto porque de ello Thank you, depende Helga. todo. Gracias, Helga. So with that, I know that Ray or Jack, you have to get going, but you had an important announcement from Veterans Tienes for un Peace. anuncio de Veteranos por la Paz, por favor, me gustaría apoyar a Scott de que vamos a estar junto con su manifestación el día 28. Todo el asunto de la defensa es que nosotros seguimos hablando de del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y todo el mundo se olvida que este grupo, eso en realidad no es defensa, está enfocado, ese es nuestro enfoque en Veteranos por la Paz. Estamos enfocados de que estamos hablando del Departamento de Guerra, no de defensa. Estamos haciendo una promesa, un compromiso que los jóvenes esperamos que junto con nosotros el domingo en esta Convención Nacional de Veteranos por la Paz, estos estudiantes que están con nosotros han dicho que aprueban nuestro compromiso y nuestro compromiso lo tomamos sobre la conciencia en contra de la guerra. Esto de no tomar en cuenta una palabra donde no vamos a tomar en cuenta estas compañías de la guerra, que esto, como está sucediendo en muchas universidades en los Estados Unidos, son incubadoras para muchas de estas compañías de defensa, entre comillas, y vienen con los alumnos y estos alumnos llegan a un área donde se encuentran con los manufactureros terroristas más grandes del mundo. Lockheed Martin es una corporación terrorista y BAE es otra de las compañías terroristas más grandes que están reclutando jóvenes. Le estamos pidiendo a los jóvenes que tomen esta promesa, este compromiso, que tomen de que van a ir y defender a los Estados Unidos y detener todo este militarismo que ha probado en los últimos años que es una mentira. No hemos tenido ninguna invasión en este país desde 1814, cuando esos soldados británicos vinieron y estuvieron en Nueva Orleans. Así que la gente ha estado haciendo dinero de esto. Estos son los individuos en los Estados Unidos que quieren guerras permanentes. Vamos a estar allí con los estudiantes. Si ustedes pueden venir a mediodía el domingo, en el chat, Anastasia va a poner un vínculo que les va a llevar a nuestros informes de la reunión
donde les vamos a explicar esta carta, que es una carta contra el genocidio, que esperamos que el próximo año va a llevar algo de tiempo, que estos directores de compañías van a estar junto con otros corruptos y bandidos en juicio como en Nurembergo. Creemos que esto es lo que va a suceder. Esta es la carta que vamos a entregar por los veteranos por la paz y vamos a involucrar a los estudiantes. Hay que seguir a los jóvenes y tratamos de trabajar con los estudiantes, particularmente en este punto. Voy ahora en este momento solamente a una, pero quisiera que esto se hiciera en todas las escuelas de los Estados Unidos. Recordarles a los jóvenes, a los estudiantes, a las familias, ni siquiera intervengan cuando vengan a tu universidad, que hagan una promesa de no hacer entrevistas para encontrar trabajos en estas compañías de terrorismo. Vamos a unirnos a usted en esta reunión. Vamos a continuar con nuestra agenda. Les pedimos disculpas por este tiempo. Vamos a poder continuar. Tal vez tardemos un par de horas, un poquito más allá de las 2 horas que siempre tenemos. Sigue el profesor Henry Valdelomar. Pido disculpas por decir mal su nombre. Él es de la Embajada de Asuntos Comerciales de la Embajada en Washington, D.C. de Bolivia. Por favor. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá todos. Y bueno, reflexionar fundamentalmente por temas tan álgidos, preocupantes, que genera un poco de zozobra a la humanidad. The interpreters are not being heard on the English channel. Bueno, Bolivia ha solicitado incorporarse al grupo de los países. Decía, el pasado año, cerca de mediados del pasado año, Bolivia ha solicitado ser parte integrante del bloque BRICS. En un escenario bastante complejo como el que estamos viviendo en el mundo, con una situación de amenaza que podría vulnerar las aspiraciones de paz que los pueblos del mundo desean para poder alcanzar niveles de desarrollo. La pretensión de participar en grupo de BRICS en alguna medida puede encontrarse sustento en la Constitución Política del Estado de Bolivia, que fue aprobada en el 2009. Allí vamos a encontrar el compromiso por buscar y hacer los esfuerzos necesarios por la paz. La paz es un principio fundamental que encontramos en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y refleja el compromiso del país por la convivencia pacífica, la resolución de conflictos sin violencia y la promoción de una cultura de paz. En el preámbulo de esta Constitución y en los diversos principios fundamentales de la Constitución, Bolivia se declara como un país, un Estado pacifista. Y este enfoque está orientado hacia la promoción de la paz, la solidaridad y la justicia, tanto dentro del país como también su relación con los otros estados. La cultura de paz está también contemplada en la Constitución Política de Bolivia. Esta promueve una cultura de paz como parte de los valores fundamentales de la nación, y esto incluye fundamentalmente el fomento de la tolerancia, el diálogo y la resolución pacífica de conflictos, tanto a nivel interno como también en las relaciones internacionales. La política exterior de Bolivia se compromete en la no intervención en asuntos internos, la solución pacífica de las controversias, la cooperación entre los pueblos y el rechazo a la guerra como medio de resolver conflictos. Estos principios son parte integral de lo que el Estado boliviano denomina la diplomacia de los pueblos y están claro en su declaración como Estado pacifista. Lo cierto es entonces que estos elementos que acabo de señalar constituyen la base
el fundamento por el que Bolivia quiere ser parte de los BRICS. Recordemos que después de finalizada la Guerra Fría, el sistema internacional viene transitando turbulencias después de un intento de establecer un sistema internacional unipolar por parte de los Estados Unidos, después de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Con el curso de los años, hemos advertido la emergencia de los estados emergentes que vienen a constituir los BRICS. Esta opción de establecer un orden internacional multipolar en alguna medida tiene correspondencia con los principios que hemos señalado, con el compromiso de paz que está establecido en la Constitución Política del Estado. Sin duda, la participación de Bolivia en los BRICS responde también a razones de naturaleza estratégica y económica. Para Bolivia, los BRICS constituyen una oportunidad para fortalecer su economía, acceder a otros mercados y fundamentalmente a otras fuentes de financiamiento. Bolivia, a lo largo de los últimos años y fundamentalmente en el siglo pasado, las fuentes de financiamiento que han provenido del Fondo Monetario Internacional o de las instituciones creadas en Bretton Woods han generado un nivel de dependencia o, en su defecto, estas estaban siempre condicionadas a una serie de comportamientos, conductas y políticas económicas que, en vez de generar desarrollo, en vez de generar justicia social, han profundizado las asimetrías sociales. Luego, entonces, es indispensable para los pueblos del sur, para el sur global y fundamentalmente para Bolivia, tener otras fuentes de financiamiento, pero a su vez también tener la posibilidad de participar en ese gran mercado que constituye los BRICS, que representan el 46% de la población y a su vez también constituyen el 36% del Producto Global en el mundo. La participación entonces a esos mercados constituye evidentemente una gran oportunidad para Bolivia, además de poder también acceder a los recursos que pueda obtenerse del nuevo Banco de Desarrollo para financiar proyectos de desarrollo en infraestructura. Por supuesto, también la participación de Bolivia en los BRICS pretende diversificar las alianzas y no simplemente quedar sujetos a esa alianza que tradicionalmente había conservado Bolivia con los Estados Unidos y con Europa. Bolivia quiere diversificar sus relaciones internacionales, reducir su dependencia de los mercados tradicionales de Estados Unidos y Europa y, por supuesto, fortalecer los lazos con las economías emergentes. La participación de Bolivia también va a coadyuvar o permitir acceder a la cooperación tecnológica y energética. Bolivia constituye o es parte integrante del Triángulo de Litio allá en Sudamérica, integrado por Argentina, Chile y Bolivia. Estos tres países que constituyen el Triángulo de Litio cuentan con la mayor reserva de litio, recurso fundamental y muy importante para el desarrollo de las tecnologías energéticas, fundamentalmente. Bolivia es uno de los países con mayor cantidad de reservas. En el Salar de Uyuni encontramos la mayor reserva de litios de este triángulo. La participación de Bolivia en los BRICS va a permitir acceder al desarrollo tecnológico para poder industrializar el litio, además del hierro en el Mutún. Bolivia se ha caracterizado hasta hace pocos años atrás en ser un país exportador de materias primas. Hoy la aspiración y fundamentalmente la orientación que ha implementado el gobierno de Luis Arce Catacora es industrializar esos recursos naturales. Y esto va a permitir a Bolivia dar un salto cualitativo en términos de su desarrollo. Por supuesto, en términos estratégicos, Bolivia quiere participar en la configuración de un nuevo orden internacional y que ésta responda a este propósito ya reiteradamente manifestado en distintos foros internacionales, un orden internacional multipolar y ubicar a Bolivia en un escenario de esta naturaleza donde evidentemente no simplemente sea un observador de las decisiones que adoptaron en el pasado las grandes potencias, sino también constituirse en un actor que coadyuve a la construcción de esa paz tan ansiada y eliminar las amenazas de riesgo que podrían provocar zozobra
en la humanidad, en los pueblos del mundo. La cooperación y la integración, en definitiva, constituyen las motivaciones más importantes que ha manifestado Bolivia para ser parte de este proceso de configuración de orden internacional, donde los BRICS constituyen en alguna medida el dispositivo más eficaz, o en todo caso el vehículo que nos podrá permitir arribar a ese escenario internacional donde definitivamente las amenazas de acciones violentas o violentar el principio de soberanía de los estados se disipe. Se tiene la expectativa, por supuesto, de que esa diversidad de recursos naturales que tiene Bolivia puedan también ser utilizados en el marco de un proceso de industrialización por los otros países que integrarán este bloque internacional. Queremos no simplemente ser un país que ha aportado fundamentalmente al Occidente, pues el mundo no solamente es el Occidente, sino las relaciones internacionales deben estar integradas por los diversos pueblos que constituyen a las distintas naciones, este concierto de naciones que hoy en el mundo hay. Finalmente, para concluir esta breve intervención, el participar en los BRICS y en todo caso en la configuración de un sistema internacional que responde a las expectativas del sur global es obtener algún nivel de financiamiento para el desarrollo industrial que constituye la etapa económica por la que quiere transitar Bolivia en este siglo. Muchas gracias. Por favor, Jonathan, adelante. Primero que nada, muchas gracias por escucharme. Cuando uno trata de contrarrestar la narrativa dominante de la prensa, llegamos a problemas como estos problemas técnicos, como que ustedes están teniendo en este momento. Quiero agradecerles a todos, a los que están en esta llamada, porque son muy importantes, un grupo muy importante de gente de todo el mundo que genuinamente están preocupados acerca de lo que está sucediendo, no solamente en este país, en los Estados Unidos, sino en el mundo en general. Sí, hay fuerzas poderosas que no tienen interés humano y que se benefician de las guerras que están sucediendo, de las peleas, de la destrucción y del sufrimiento. En mi tiempo limitado que tengo, yo quiero hacer un punto, si me permiten. Yo estaba escuchando al embajador diciendo que este es el país más moral del mundo en vista del genocidio que está sucediendo. Era la embajada de Israel en las Naciones Unidas. Así que, ¿cómo pueden decir eso cuando están bombardeando hospitales? Una bomba que mata a 100 personas, donde no quedó ningún cuerpo identificable. Fueron solamente una colección de miembros y de residuos humanos, donde todos estos horrores están llevándose a cabo. ¿Cómo pueden decir que son morales, que son el país más moral del mundo? ¿Cómo es que esto es posible? Y la única respuesta que tengo es la ausencia de ley internacional, es la ausencia de criterio objetiva y de principios y de reglas que se deben aplicar a los amigos y a los enemigos al mismo y por igual. La Corte Internacional de Justicia y la Convención de Ginebra, hay principios que deben gobernar el comportamiento de los estados. Y esto es tan importante, particularmente cuando
están países involucrados que pueden utilizar, que tienen armas, que quieren usarlas y que son indiferentes al peligro de expandir, salirse de que este peligro se salga de control y llegan a que tienen metas personales o nacionales en contra de los derechos de otros. El punto que quiero hacer es que no tiene que ser con los palestinos únicamente o con los derechos humanos únicamente. Esto nos preocupa acerca del mundo en que vivimos, es con respecto de la paz mundial, es sobre el futuro de la humanidad, de la raza humana, que depende de que trabajemos muy duro, que retemos a las fuerzas que están interesadas en simplemente jugar los juegos que significan el sufrimiento de otros. Tenemos que tener leyes internacionales, tenemos que tener principios universales que se apliquen a los enemigos y amigos por igual. Tenemos que trabajar muy duro en nuestros propios países, en nuestros propios medios ambientes para que sea posible para toda la humanidad. En el aniversario de las convenciones de Ginebra de la ley internacional que tiene que buscar por la salvaguarda de la vida humana, por la justicia. Tenemos que levantarnos y retar a esos que tienen estas narrativas que representan la destrucción. Este es el punto más importante que quiero hacer. Hay un genocidio que está sucediendo en este momento en tiempo real. Los Estados Unidos desafortunadamente está prestando su apoyo no solamente a este genocidio, pero sí lo que lo están haciendo con impunidad y evitando que la ley internacional se aplique para poner un fin a cosa tan espantosa que está sucediendo.